ver, creo que no los escuché. Sí, creo que no los escuché muy bien. A ver, otra vez voy a preguntar. ¿Cómo están? ¡Wow! Eso, gloria a Dios. Miren, primeramente, gracias a Dios por darnos la oportunidad y favor de compartir a nuestro Señor en esta mañana, en esta tarde. Gracias a nuestra pastora y apóstol Lourdes Acero y a los pastores Octavio y Yolanda por esta oportunidad y por esta confianza. ¿Qué te parece si te unes a mí para pedirle a Dios que tome el control de esta reunión? Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Te pido, Señor, que para ti sea el honor y la gloria. Llénanos con tu Santo Espíritu. Derrama sobre nosotros, Señor, tu gracia para salir renovados en esta hermosa mañana. Que no se trate acerca de nosotros, sino acerca de ti, del propósito que tú tienes preparado para nosotros y cómo estaremos caminando en fe y trayendo esa bendición que sobreabunde que tú tienes preparada para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, familia. Mira, el tema que Dios me reveló y estuvo en mi corazón desde que el pastor platicó conmigo y yo decía, Señor, dime qué quieres que hable. Y decía, comparte ese fuego que hay en nuestro corazón por predicar la palabra de Dios. Y así le llamamos este título que queremos compartir, un testimonio y ver cómo podemos y ver el poder que tiene Dios cuando nosotros compartimos de su palabra, cómo este fuego cuando empieza a arder en tu corazón y que empiezas a predicar la palabra tiene un impacto, no solamente en lo sobrenatural, sino en lo natural, que empiezas a ver milagros. Y sabes, sobre eso quiero ponerte a reflexionar en algo en esta primera mañana, ¿sí? Primeramente, no sé si te has preguntado o si te pones a reflexionar, ¿cómo sería tu vida hoy sin Jesucristo? ¿Verdad? O no sé si lo pudiésemos definir de esta manera de ¿y cómo sería si no hubieras escuchado ese llamado de Jesús? ¿Dónde estarías hoy? No sé tú, pero para mí quizás es una vida vana, una vida enfocada solamente en lo mundano, en los placeres de la carne, engañado por las riquezas y por los afanes que ofrece este mundo. En fin, no sé si coincidas conmigo que estaríamos como un plato roto. Y mira lo que un plato roto puede ser. Uno único, y los creé a cada uno. Todo, el universo y a ti. Yo te di tu personalidad, te hice puro, complejo, y cada día yo te doy vida. Te amo, pero algo pasó. Me traicionaste, no confiaste en mí, pecaste. Te desconectaste de mí. Y aunque sigas vivo, estás muriendo lentamente. Empezaste a buscar otras cosas. Para llenar el vacío. Pero nada funciona. Solo acelera tu muerte y nos separa más y más. ¿Qué estás buscando?
Yo te creé, no para ser destruido, pero para que me conozcas. Entonces me hice como tú, una creación frágil. Fui tentado, pero nunca pequé. Vine para salvarte. Tienes tantos pecados que tienen un precio. Alguien tiene que morir, tú o yo. Entonces tomé tu pecado, cambié mi vida por la tuya y morí en lugar de ti, porque te amo. Entonces, me levanté de entre los muertos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy Jesús. No estoy aquí para condenarte. Vine para hacerte vivir otra vez. Confía en mí. Te perdoné. Yo te di vida eterna. Te amo. Yo hice... ¿Quién cree que Dios es fiel y amoroso? Díganme. Wow, ¿verdad? Amén. Pero sabes, no sé, pero yo así estaba. Como ese ejemplo, yo estaba, así me encontraba yo. Estaba perdido. Y lo más difícil de entender es que yo estaba poniendo, sin saberlo, en juego mi eternidad. Estaba destinado a pasar una vida lejos de mi Señor. En resumen, yo estaba perdido. Y sabes, Dios estuvo siempre llamando, siempre estuvo ahí llamando. Jesús siempre nos ha estado buscando y a mí me buscaba constantemente. Escuchaba esos llamados, no sé si tú los has escuchado, ¿no? Esos llamados que hace Dios, ¿dónde estás? Y es Dios quien te está hablando, ¿no? Y así estuvo llamando a mi puerta con lazos de amor, constantemente, esperando a que yo realmente le abriera mi corazón. Nuestro Señor es fiel, siempre está ahí. Y sabes, hay un versículo que lo aclara. En Apocalipsis 3 dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y Dios siempre está ahí, tiene una paciencia enorme. Dios es fiel, es un amor tremendo. Pero aún así, en mi soberbia yo no le hacía caso. Y Dios ponía personas a mi alrededor. Y había siempre opresiones, cosas que hacían que yo no lo escuchara. Estaba en mi burbuja, pensando que yo era suficiente, viviendo en esos engaños que ofrece este mundo, en esas riquezas que te tienen afanado. Y sabes, no pudiendo experimentar la hermosura y la plenitud de estar en su gracia. Y muchas personas, incluso yo las llegaba a juzgar, diciendo que yo estaba bien, y aquellas personas que venían con esa fortaleza a compartirme de su palabra, yo la rechazaba. Y no sé si así fue tu caso, pero el mío sí. Pero sabes, afortunadamente nuestro Señor siempre está ahí. Dios envió a lo largo de mi vida tantas personas, y un 15 de septiembre, gracias a unos amados hijos de Dios, mi esposa y yo escuchamos nuevamente ese llamado de nuestro Señor Jesucristo llamando a nuestra puerta, y fue ese día cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Y nuestra vida a partir de ahí empezó a cambiar. Y sabes, la hermosura de ese amor y esa dedicación que tuvieron estas personas para arraigarnos y fundamentarnos en la roca que es Jesucristo es impresionante. No sé si tú te has recordado de por qué estás aquí, cómo han habido personas que estuvieron orando por ti, que estuvieron al pendiente de ti para que tú tuvieras esa relación con Dios como hoy la tienes. Y fuimos a los brazos de nuestro Padre y estar ahí fundamentados, y cuando experimentas ese amor y esa plenitud, no sé si a ti te pase, querida familia, pero es
algo que te dice, no, no puedo con esto, tengo que compartirlo, tengo que ir allá afuera. Y eso es lo que yo te pregunto ahora. ¿Cuál es el fuego que te permite compartir de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es ese fuego? Y déjame decirte que encontré en la Biblia cómo el Espíritu Santo le hablaba a Pablo para inspirar a su discípulo, a Timoteo, acerca de este mensaje de amor, a que no se separara de eso. Y mira cómo lo instruye. Le dice Pablo entonces a su discípulo, le dice, mira Timoteo, te insto que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. No te canses de aquellas personas que les has compartido, no te canses, porque a lo mejor así estabas tú. Recuerda cómo estabas tú antes, para ir por esas personas que aún no han escuchado de Dios. Escuché otra versión y mira lo que dice. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a su gente con paciencia y con buena enseñanza. Esto marcó mi vida de una manera impresionante cuando escuché esto y estaba en ese amor, en ese primer amor cuando tú encuentras a Jesús. Y déjame compartirte algo, que en el 2016 recibí una llamada de alguien en la oficina, que un ex compañero, él ya se había jubilado, sin embargo me dijeron que él estaba pasando por una mala situación, por una racha de enfermedad. Y en mi corazón salió este fuego de compartir por él. Dije, le voy a hablar. Pero ese de le voy a hablar no fue con intencionalidad. Lo dejé ahí y permití que mis tiempos, que mi agenda se apoderaran de eso y no atender el llamado que Dios me había hecho. Unas semanas después recibí la noticia de que él se había ido. ¿Y sabes? Lo que más llegaba a mi corazón era que no pude hablar con él, que había desobedecido a mi Señor. Y decía yo, ¿dónde estará él? Y a partir de ahí vino algo en mí que dije, ni uno más, porque ¿qué pasaría si fuera yo esa persona? Gloria a Dios porque usa tantas personas para que lleguemos a sus pies, pero por algo nos pone ese privilegio de nosotros tener ese compromiso de compartir su palabra, ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí, me he cuestionado tantas veces de qué sería de mí, cómo sería mi vida hoy si alguien no hubiese escuchado y si alguien no le hubiese creído a Dios para compartirme su palabra. ¿Qué hubiese sido de mi vida si yo hubiese dejado este plano terrenal sin tener a Cristo en mi corazón? Y no sé si tú te has cuestionado. ¿Qué será de mis seres amados, los que representamos, los que nos rodean? ¿Ya serán salvos? ¿Tienen una vida en Cristo? ¿Sabes, querida familia? Llegará el tiempo en que la gente ya no escuche de Dios. Llegará el tiempo en que la gente ya no escuche. Por eso es importante que tú y yo reflexionemos sobre cómo ha sido el momento de nuestra vida. Cada instante que Dios te ponga ese llamado en tu corazón de decir, háblale a esa persona, compártele. Porque va a llegar un momento en que no se va a poder. Le hace el siguiente, Pepillo, por favor. Pero sabes, cuando te hablo de que los tiempos se van a poner así, también Pablo se lo decía a su discípulo, y mira lo que le decía: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza,
seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es el tema que está a la puerta de la esquina. Por eso es importante que tú y yo sigamos ese llamado, ese fuego que está en nuestro corazón. Por eso, si sigues leyendo en el versículo dice, pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Es importante que tú y yo sepamos quién es nuestro Rey y que se lo podamos compartir a todas personas. El poder de Dios es impresionante. Solamente necesitas hablar de Él, de quién es tu Rey. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿y tú lo conoces? La Biblia dice, mi Rey es el Rey de los judíos, es el Rey de Israel. Él es el Rey de la rectitud, es el Rey de las edades, es el Rey del cielo. Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Él es nuestro Rey. Y sabes, familia, es tiempo de avivar el fuego en nuestro corazón y predicar la palabra. Por eso te digo que la palabra que libera y la palabra que transforma vidas es importante que tú la empieces a utilizar. Mira lo que dice Dios en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino haré que
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nuestro Señor tiene preparado y tiene una palabra que transforma vidas. Y te voy a decir algo, es tiempo de que tú le empieces a soltar, que ese fuego que está en tu corazón, que arde dentro de ti, salga. Ese mandato que nuestro Señor nos dijo, y vayan y compartan a todas las naciones de mi poder. Y Él lo dijo así, dijo, y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere será bautizado y será salvo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Cuando tú y yo compartimos el evangelio, Dios te respalda, Dios está contigo y Dios establece su reino donde tú vas. Su palabra libera y transforma vidas. Así como Dios lo ha hecho contigo, lo hará con tus siguientes generaciones, con las personas que estén a tu lado. Verán ese milagro del Dios viviente que nos acompaña y que nos transforma, que nos bendice nuestro entrar y nuestro salir. ¿Sabes? Pero uno de los principales temas cuando tú y yo estamos caminando en ese fuego, dale al siguiente, Pepillo. Mira qué pasa. A veces que te avergüenzas, que dices, ¿será? Te pasa como a mí en aquel 2016. Dices, ¿será? Pero sabes, un testimonio cambia vidas. Te puedo decir que no pares porque detrás de eso hay una persona esperando ese amor de Dios que se ha transformado. En Romanos 1:16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y Dios te lo dice así, para que no te avergüences. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. En esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. No te avergüences, comparte ese testimonio, créele a Dios y empieza a permitir que ese fuego en los huesos empiece a salir ese mensaje que está en tu boca. No lo detengas, porque hay un milagro que va a salir a punto de tu boca. Mira lo que dice Jeremías 29. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos, dice la palabra. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo, dice la palabra de Dios. No lo puedes contener, el fuego está en tus huesos. Comienza a soltar ese mensaje de amor que está en tu boca. Y Dios te dice esto en Josué 1 del 8 al 9, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. ¿Qué dice? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y todo qué? Te saldrá bien. Entonces Dios respalda y no solamente bendice al que está allá, sino te prospera para que tú sigas bendiciendo. Por eso dice, en eso se glorifica mi Padre que está en los cielos, en que llevemos mucho fruto. Fruto es lo que está esperando. No te detengas, que ese fuego no te atrape, no te avergüences, da el paso. Dios te respalda. Es Dios quien está contigo y te dice, ve. ¿Y sabes a dónde? A todo lugar. Mira lo que dice, en la calle, en tu casa primeramente y en la plaza. ¿A qué se refiere eso? En todo lugar en el que tú estás, porque Dios nos puso con un propósito en un solo lugar. O sea, no es una coincidencia. Dios tiene un propósito y por eso naciste donde estás, por eso estás en Cuernavaca, por eso estás en Houston, en cualquier lugar en el que estés. Dios te puso ahí, en esa familia, en ese trabajo, en ese vecindario o en ese lugar al que decidiste visitar, porque Dios te dice, predica tu testimonio, habla, créele a Dios. Te voy a decir algo, nosotros en el 2020 recibimos un sueño que Dios decía, compártele a las personas, compártele. Y a veces pensamos que es difícil, y a mí me decía que fuera de manera digital. Y te puedo decir que
De ahí hasta entonces, nosotros compartimos la palabra de Dios en una casa de vida que es digital. Para Dios no hay límites. Y hoy hay más de 800 personas que ahí están congregadas. ¿Puedes creerlo? Gloria a Dios. Nosotros, a donde vayas, no te limites. Se conecta la persona que está en el súper, la que te ayuda. Se conectan personas en distintas partes de la República, fuera de la República. No es para presumir, es para decirte que Dios está esperando que tú y yo hablemos. Y te voy a compartir un mensaje. Esa vez, para que veas los milagros de Dios, cómo se mueve. Nosotros estábamos compartiendo y una familia nos habla y nos dice: Miguel, Roxana, ¿podrían orar por mi papá, por mi mamá que tuvieron COVID? Y nosotros dijimos, con mucho cariño nos unimos. Nosotros no los conocíamos porque, te repito, nosotros era digital. Y entonces nos empezamos a unir. Y cuando estábamos como familia empezamos a unirnos por Zoom. Y de repente la mamá estaba en terapia intensiva. De San Luis Potosí la llevaron a un hospital en Houston y allí estuvo mucho tiempo. Y nosotros seguíamos unidos. Y de repente Dios tenía un propósito ahí. Mientras la mamá estaba en terapia, nosotros estábamos ahí unidos. Le platicaba al pastor cómo empezó esto a ver el mover de Dios. Yo no sabía cómo hacerle, pero yo le decía a Dios, ¿qué quieres que hable hoy? Y de repente Dios decía, bueno, empiecen a leer la Biblia, empiecen a orar. 30 días estuvimos así todos los días orando por esta familia. Empezaron 5, 10, 15, 20, familia, tíos, primos, sobrinos, nietos de 3, de 5 años, y todos estaban ahí, yo quiero orar por mi abuelita, y entonces oraba por la abuelita, ¿sabes? Y entonces ahí se empezaba a ver y la familia empezaba a tener cosas que había roto. Estaban ellos con, ¿quién no tiene a veces diferencias en una familia? Y entonces ahí, ¿sabes qué empezó a pasar? Todo el mundo empezó a perdonar. Mientras la mamá, la abuelita, mamá o abuelita, ¿no? Porque están ahí también los nietos, o la tía, estaba en terapia intensiva, y mientras estaba viendo esa transformación en toda su familia. Pero no había límites. Hubo días que nos conectamos nosotros por teléfono, en la llamada al Zoom. O sea, lo que te quiero transmitir es que no te limites. Al contrario, Dios puso la tecnología para que hoy lleguemos a más personas. Está a nuestra disposición, ¿sí? Entonces, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué no llevarla? No te limites. Íbamos en el carro, nosotros atrás platicando, nos orillábamos y empezamos a compartir a la familia, se conectaban y la niña chiquita, Miguel, o sea, no sé cómo decir Miguelito, oye, ¿cómo le hablo por mi abuelita? Y empezamos, ora, no sabíamos orar, o sea, hablo de la familia, nos empezamos a llevar, ¿sabes? Y empezaba a ver milagros. Llegaban ahí con una situación y con un testimonio de, ¿sabes qué? Me acaban de dar un testimonio difícil de lo que va a pasar, y nosotros, ¿sabes qué? Empodérate, la palabra de Dios dice esto, que te levantes, que profetices, que digas las cosas que no son como si fuesen. Imagínate que entras al hospital con Jesús de tu mano, y venía y decía, yo entré hoy con Jesús de mi mano, y entré, y el doctor me dijo que mi mamá no iba a salir de aquí, que no le daban ni una semana, y que si le daban una semana saldría bailando. ¿Y sabes qué dijo ella? Dijo, pues Señor, vaya aprendiendo, doctor, a bailar, porque usted va a bailar, porque mi mamá va a salir de aquí. ¿Sabes? Gloria a Dios. No solo quedó ahí, de repente llegaban y decían, oye, y empezó a cambiar el testimonio. Empezó a unirse más gente, más familiares, y todos a la misma hora. ¿Y sabes qué era lo más lindo? Porque yo decía, yo no los quiero convocar. Ellos ya tienen que empezar a convocar. Ellos decían a tales horas, porque imagínate, yo ni los conocía en distintas partes de Estados Unidos, y se ponían de acuerdo y sucedía. Pero ¿sabes qué fue lo más lindo de todo esto? Que empezó a haber más milagros. La mamá empezó a recuperarse. La cambiaron de terapia intensiva a un lugar de ya normal, pero no había ahora no había hospital. Hoy, pleno COVID, ¿dónde conseguir un hospital que no sea COVID? A orar, y de repente el hospital a 3 cuadras de su casa, se abre un lugar y la llevan. No había ambulancias, le consiguieron una ambulancia especial a la mamá y la llevaron, ¿sí? Y mientras tanto, oye, llegan y de repente dicen, oye, alguien pagó la cuenta y no supimos quién fue, y le pagaron la cuenta a alguien. Entonces Dios empezaba a manifestar constantemente, entonces ella empezaba a sanar, la familia seguía sanando. Y ¿sabes? Llegó un día en que la abuelita abre los ojos. Dios le da eso. Para ella fue un día antes y un día después. Ella un día antes estaba en San Luis Potosí festejando, echándose unos tamales.
¿sí? 30 días después le empiezan a contar todo lo que pasaba en terapia intensiva. Antes de que pasara ese milagro, la gente le empezaba a decir, bueno, fíjense cómo empieza el enemigo a querer atentar en contra de tu fe, porque le estoy contando todos los milagros que están pasando. Pero ¿sabes qué pasó? Llegó un momento en que le decían, bueno, sí, ya se recuperó, pero ¿sabes qué? Va a tardar mucho en despertar. Y si despierta va a tener taca, 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 taca. Y entonces venían otra vez con el corazón roto. Y estábamos ahí. Pero ¿sabes qué empezamos nosotros a decir? Vamos a romper eso. Vamos a romper, vamos a orar para que se vayan todos esos pensamientos negativos. Y sobre esos pensamientos negativos nosotros vamos a declarar la palabra de vida. Vamos a poner esa palabra de vida, esa palabra, vamos a ir y decir las cosas que no son como si fuesen. Y entonces empezamos a bendecir sus órganos, sus oídos, su memoria muscular, y empezaba a ver milagros. Entonces la señora, ¿sabes cómo despertó? Despertó con una movilidad total, ¿sí? No tuvo ningún tema. Incluso, ¿sabes qué pasó antes de eso? Decían, todavía me acuerdo de algo, llegó una de ellas y dice, porque ya le creía tanto a Dios que llegue y la señora estaba con un ventilador respirando. Y un día llega y dice, ventilador, gracias, pero ya has realizado tu propósito. Gracias por el tiempo que mantuviste a mi madre en vida, pero ya no lo va a necesitar. Y en eso llega el doctor y le dice, creo que ya es tiempo de que tu mamá la desconectemos porque creo que ya tu mamá puede respirar. Ella estaba empezando a profetizar, toda la familia, ¿sí? Pero te vuelvo a repetir, hoy es fecha que nosotros no los conocemos cara a cara. Que no te limite ninguna circunstancia. Todo se puede. Para Dios, todo es posible o no. Así. ¿Y sabes qué pasó? Entonces empezaron los milagros y entonces el doctor, no, pero mira, ahora que le quitemos todo, hay unos que no despiertan. No. Hay unos que se quedan en muerte vegetal, Y otra vez nosotros, y a la palabra, y hablar vida, y hablar vida, y hablar vida. 48, 72 horas después, no recuerdo cuándo fue, la mamá despierta. Y entonces nos mandan mensaje a mí, a mi esposa, a la familia, y dice, Miguel, Roxana, queremos hablar con ustedes. Y nosotros, pero no has mandado el link. No, pues te lo voy a mandar más tarde. Y nosotros, ¿y a qué hora nos lo van a mandar? Y estábamos así de, ¿y qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Ellos nos querían dar una sorpresa. Y entonces de repente abre a primer plano. ¿Y quién crees que fue la primera vez que la vimos por primera vez? La mamá. La mamá pintada, con las uñas, bien linda. Hola, ¿no? Y nosotros, wow. Pero te digo llegó momentos en que cuando ella estaba en terapia intensiva, ¿sabes qué hacíamos? Métele el teléfono, ¿te deja meter el teléfono? Sí, mete el teléfono, y lo ponían abajo de la almohada y empezábamos a orar por la abuelita. Le poníamos palabra. Había días que decíamos, ¿hoy qué? Pues hoy vamos a ponerle simplemente alabanza, y le dejamos alabanza. A veces, ¿y qué hacemos? Ahora empezamos nosotros a orar, pero llegó un momento que decíamos nosotros, bueno, no somos nosotros, es Dios. Y entonces ahora tú órale. ¿Y cómo le hago? Con lo que Dios ponga en tu corazón, léele la palabra. Y entonces empezó todo esto. Todo esto pasaba mientras la señora estaba en terapia, y todo eso fue cambiando. ¿Sabes? Ese milagro lo hizo Dios. Y si Dios lo hizo con ella, Dios lo hará contigo, con tu familia y por quien tú ores. Porque Dios es un Dios de todo lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios todopoderoso. Él tiene la última palabra, y su palabra es libre y eficaz, y para todo dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y siempre dice amén, que sí. ¿Sabes qué pasa después? Y con esto cierro ese testimonio de esta hermosa señora y de toda esta familia, que después vino Univisión. Han escuchado, los que están en Houston saben que ahí es muy fuerte esta cadena, y le pusieron un testimonio, fueron a grabar de todo lo que había pasado, y le pusieron el milagro caminante. ¿Sabes? Ese milagro caminante es porque una familia le creyó a Dios, porque una persona dijo, oye, pueden orar por mi mamá, fíjate que pasó esto, y fíjate que la distancia, ella no pensó en, es por Facebook, es por teléfono, no, ella tuvo fe. Y por eso dice Dios, para el que cree, todo es posible. Y ella lo creyó. Y
Con una sola persona es suficiente para mover y cambiar el entorno. Por eso yo hoy te digo y te exhorto, no te limites. Que la palabra de Dios que está en tu corazón salga y salga para que cambie y trastorne. Por eso dice en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Y tú y yo tenemos que seguir, porque el libro de Hechos no se ha terminado. Tú y yo lo estamos escribiendo todos los días de nuestra vida. Y que cuando nosotros tengamos que dejar este plano terrenal, sí, que estemos en la presencia de Dios, digas, híjole, a todos los que pude le compartí, Señor, porque no se trata de mí, se trata de ti, ¿sabes? Y Dios te va a respaldar y Dios te va a guardar. Querida familia, ese es el mensaje que Dios puso para mí y quiero aprovechar este tiempo para orar por las personas que hoy tengan en su corazón alguna necesidad, para que hoy podamos salir con ese fuego en nuestro corazón y predicar la palabra de Dios, para que seamos enviados y para que sobre esta iglesia profeticemos que este lugar no va a ser suficiente, que en este lugar, ¿sí?, se va a abarrotar allá afuera, que va a haber pantallas allá donde está la alberca, ¿sí?, esa alberca que constantemente Magla limpia, ¿no?, para que esté todo tiempo llena de gente, que esté llena de bautizos, recibiendo al Señor en su corazón, ¿sabes? Que se hable de los milagros, de lo que en esta iglesia el mover del Espíritu Santo se está haciendo. Y así que te voy a pedir algo, ahí donde estás. Primeramente, si hay alguna persona que no haya recibido a Jesús en su corazón, te voy a pedir ahí donde estés, porque hay veces, no sé si es así contigo, pero yo cada vez que hay un llamado en el que dicen, si hay alguna persona que no ha recibido a Jesús en su corazón, yo siempre oro por mí, porque no sé si hay algún aspecto de mi vida que no le he dado todo el señorío a mi Señor. Y no sé cuál sea tu circunstancia hoy, no sé qué problema estés pasando, no sé qué situación estés enfrentando, no sé qué Goliat esté acechando tu morada, pero sí sé de algo, sé del Dios todopoderoso en el que creo, en Jesús, el Rey y Salvador. Y si esa es tu circunstancia, créele a Dios y entrégale hoy tu vida. Si esa es tu circunstancia, te pido que repitas ahí donde estás. Cierra tus ojos, no porque esto vaya a transformar algo, sino para que no te distraigas. Repite conmigo: Jesús, te acepto en mi corazón y reconozco que moriste en la cruz por mí y que pagaste por mis pecados, por mis enfermedades, por todas las maldiciones que estaban en contra de mí y de mi familia, que tú me has dado libertad, que tu sangre derramada me hizo libre, me sanó, me justificó, me redimió, y que moriste en la cruz por mí. Y hoy sé y tengo toda mi fe en que tú resucitaste y que tú estás sentado a la derecha de mi Padre y que intercedes por mí. Hoy te acepto en mi corazón, te doy la autoridad, el señorío de cada aspecto de mi vida. Muévete en mí, Señor, y lléname con la hermosura de tu Santo Espíritu. Precioso Espíritu Santo, eres bienvenido a mi corazón. Transfórmame, renuévame, hazme una nueva persona
en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a orar. Si es tu circunstancia, levanta tu mano. Si hay alguna persona que tenga algún problema de enfermedad, si hay algún en estos momentos, algún amigo, porque para Dios no hay nada imposible. Padre, hoy te pedimos, Señor, precioso Jesús, así como nosotros tomando en las Escrituras ese ejemplo de este soldado romano que dijo: solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Hoy venimos a ti, Señor, a poner en esta oración, ahí en tu trono de gracia, nuestra vida, nuestra sanidad, la sanidad de todos los que amamos y representamos. Que toda infección, que toda bacteria, que todo tipo de enfermedad, todo diagnóstico, hoy, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy declaramos vida en el nombre de Jesús. Esa vida y ese poder que solamente proviene de ti, Señor. Hoy que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Y hoy declaramos vida en los cromosomas, en los tuétanos, en los huesos, en el sistema inmunológico, cardiovascular. Declaramos vida y vida sobre abundancia. Ven, Señor, precioso Espíritu Santo, renueva nuestros corazones, Señor, transfórmanos, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas, transformados a tu imagen y semejanza. Que toda nuestra química sanguínea, Señor, hoy sea renovada y transformada, llena de vida. Hablamos vida a esos huesos secos. Profetizamos que se llenan de vida, del poder, del aliento de vida Zoe que procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos el honor y la gloria a ti en esta hermosa mañana. Bendecimos a esta iglesia, bendecimos a cada una de las familias que se congregan y que se congregarán, y te damos gracias y el honor y la gloria a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, que Dios los bendiga.